Bien, buenas tardes a todos. Realmente para nosotros es un gusto desde acá de la congregación Sion en la ciudad de Cartagena, acá cerquita a lo que es el sector de María Auxiliadora, el barrio El Prado, comenzar esta nueva serie que se llama Historia de los Judíos. Es una serie que abarca aproximadamente 54 temas, dividido en 54 temas, que hay muchos libros en los cuales nos vamos a estar guiando. De pronto el principal libro, para que lo tengan como referencia bibliográfica, es el libro de Historia de los Judíos de Paul Johnson. También vamos a trabajar el libro de Antigüedades de los Judíos, lógicamente de Flavio Josefo, y también La Guerra de los Judíos del mismo autor. Y va a ser un recorrido interesante porque a la vez vamos a estar explorando, precisamente explorando los fundamentos que moldearon una de las entidades más influyentes en la civilización occidental. Y el primer tema, que es un tema un poquito introductorio, es orígenes y contexto del pueblo judío. Realmente orígenes y contexto del pueblo judío. Y el estudio de los orígenes del pueblo judío constituye una de las bases fundamentales para comprender no solo su historia, sino también su profunda influencia en la construcción cultural, religiosa y ética de la civilización occidental. Es decir, nosotros vemos en cierta medida que no estamos alejados de lo que puede implicar la incidencia del pueblo judío. Más o menos en el año 1492, mientras la historia de pronto que sabemos narraba lo que era la conquista de América, para algunos el descubrimiento de América, para algunos de nosotros como historiadores es la conquista de América. Simultáneamente en España se estaba originando un efecto bien tremendo y era la persecución y expulsión de los judíos en España. Alrededor de 200,000 judíos fueron expulsados de España. Por eso muchos de lo que ustedes de pronto pueden leer dan una inferencia y que tiene ciertas lógicas o algunos aspectos realmente que hay que meditar, es que muchos de los que vinieron con Cristóbal Colón no solamente era, como dice la historia, que nos colocaron en la niñez o en el bachillerato, que eran esclavos, que eran de alguna manera prisioneros como tal, sino que muchos implicaba que eran judíos también buscando esa nueva tierra prometida. Es decir, cuando llegan acá, hay lógicamente un impacto grande porque va a haber un proceso de mestizaje, primero un proceso de conquista y también un proceso de evangelización, porque cierta medida con Colón llegaron, también mandaron después una persona que era un sacerdote y vino un proceso evangelístico directamente. Por eso ustedes se dan cuenta que lo que es Mesoamérica, como su nombre anteriormente lo decía, que es el Centroamérica y el Suramérica, tiene una incidencia de la religión romana, de la parte católica, porque quien llega directamente a este nuevo continente, nuevo para los que estaban descubriendo, era precisamente España y Portugal, y la religión más predominante era precisamente la católica. Muchos de los judíos en esa época, siglo XV, tenía un aspecto fundamental y era que se convirtieron en el catolicismo para no ser perseguidos. A muchos de ellos inclusive le decían judíos marranos. Los judíos marranos era un concepto que utilizaban de manera despectiva para aquellos judíos que se convertían al catolicismo. ¿Pero por qué se convirtieron al catolicismo? Para aparentemente evitar una persecución. Pero ellos internamente mantenían la costumbre de los ritos del judaísmo como tal que habían aprendido. Entonces muchos vienen después de la persecución y de pronto que fueron expulsados de España. Algunos narran y documentos que han sido abiertos de que Cristóbal Colón también vino con muchos judíos, porque usted sabe muy bien que el mismo Colón tenía ascendencia judía. Colón nace en Génova, Italia, pero su ascendencia es netamente judía. Algunos hablan de judíos sefardí, que eran judíos españoles como tal. Entonces, él viene y dice que gran parte de la financiación del viaje de Colón no fue financiado por los reyes de España, porque los reyes de España estaban quebrados. O sea, había de alguna manera, no había recursos.
Entonces, una parte de los judíos que eran normalmente pudientes, que tenían siempre negocios, fueron los que terminaron financiando ese viaje de Colón. Sin embargo, vamos a retroceder un poco más. Desde las primeras manifestaciones, este pueblo se distingue por una visión particular del mundo centrada en la relación con Elohim, en la relación con Adonai, concebido como un ser único, trascendente y guía de la historia. Y este rasgo diferenciador marca su identidad a lo largo de los siglos. Es bueno saber que esta serie que empezamos hoy es una serie que de alguna manera va a aclarar ciertos conceptos de la historia, pero también va a mirar la importancia que ha sido el pueblo hebreo y el pueblo judío en todo lo que tiene que ver la civilización occidental y sobre todo en su práctica religiosa. Porque no puede haber cristianismo si no hubo primeramente un judaísmo. Y cuando hablo de judaísmo, y lo digo porque de pronto otras personas pueden escucharme, estoy hablando del judaísmo que se fue inicialmente con Abraham, pero para ser más puntual, cuando se forma todo el concepto de la tribu de Judá, cuando ya la tribu de Judá regresa con Benjamín y termina ellos posesionándose después del cautiverio de Babilonia, 70 años de cautiverio según Jeremías, ahí empieza de alguna manera una práctica del judaísmo, pero no judaísmo como una religión más, sino que la práctica que ellos hacían por costumbre le decían judaísmo. Es como decir, de pronto mal pronunciado, un costeñismo. O sea, cuando tú vas allá de pronto a Bogotá y te ven escuchando de pronto salsa, vallenato y hablando así como habla, y de pronto comiendo patacón y dice, tú estás practicando el costeñismo, ¿verdad? A eso me refiero. Es decir, no es propiamente una religión, sino una práctica cultural de costumbre que uno tiene, que se diferencia de pronto de lo del interior. Eso es lo que inicialmente es el judaísmo. El judaísmo es la cultura que el Señor le colocó a su pueblo. Ahora bien, después en el siglo VI, si el judaísmo se convierte como una religión, cuando usted lo ve, que saben las ramificaciones en judaísmo ortodoxo, ultraortodoxo, que normalmente nace de la secuela de los fariseos. Ya ahí estamos hablando inicialmente de lo que es una religión como tal, como el cristianismo que nace a partir del siglo IV con el concilio de Nicea, 352, ahí nace en la estructura del cristianismo. Y del cristianismo hasta el siglo XVI es que viene toda la línea protestante. Es decir, que en el siglo IV, después más o menos en el siglo V, se da la estructura de lo que va a ser la Iglesia Universal de Cristo, que posteriormente se va a llamar la Iglesia Católica, y que ellos tenían algo que se llama el Obispo de Roma, que ese Obispo de Roma viene a ser de pronto una evolución para llamarse el papado como tal. Entonces ustedes se dan cuenta que en los primeros siglos, de pronto el siglo II y III, no existe la figura de papa, pero sí existe una figura que se va enmarcando en el siglo IV y V como el obispo de Roma, que al final termina siendo el papado como tal. Entonces vemos que todo lo que incide, es decir, realmente cuando uno habla de cristianismo, debería hablar de judeo cristiano. ¿Por qué? Porque el cristianismo tiene gran base en toda la práctica del judaísmo. Habla de Abraham, habla de Moisés, y el mismo, lógicamente, Yehoshua, que se conoce en la cristiandad como Jesucristo, lógicamente eran judíos. Es decir, no podemos deslindar la estructura del cristianismo sin todo el judaísmo, parte de antes del primer siglo y después del primer siglo. Es decir, están completamente sumergidos de alguna manera. Es más, toda la parte del Tanakh, Antiguo Testamento, y del Brit Hadashah, Nuevo Testamento, es netamente judía. Entonces, cuando viene el cristianismo a formarse, se forma teniendo como base lo que es la estructura misma del judaísmo. Por eso, de pronto, para mucha gente es muy incómoda autodenominarse. Somos una comunidad judeo-cristiana. Para ellos es muy incómodo, pero realmente debe ser así. Porque primero nace del fundamento. Imagínate si se le quita la parte del judaísmo al cristianismo, que queda. No queda nada. No queda nada prácticamente, a pesar que el cristianismo comenzó a colocar sus bases como religión después. Entonces trasciende al domingo como el día de reposo, crea sus propias festividades. O sea, la estructura de ellos ya se deslinda un poco
de todo lo que es cuando se separó el judaísmo y del cristianismo. Ahí sí voy a hacer de pronto una publicidad de escuchar a un hombre llamado Mario Sabán, que habla judaísmo y cristianismo, por qué se separaron. Y lo citan en un canal de Joseph Sánchez de Descubre la Biblia. Ahí pueden encontrar esa parte, la parte histórica, de decir judaísmo y cristianismo, por qué se separaron. Entonces vemos nosotros que la incidencia y la importancia de poder saber la historia de los judíos es fundamental. Y el otro aspecto clave es la interpretación de la palabra. Es decir, la palabra tú no la puedes interpretar si no tiene un contexto. Y sobre todo el contexto histórico, el contexto cultural, el contexto religioso, el contexto político y el contexto económico. O sea, la hermenéutica, que es la interpretación de textos, porque la hermenéutica no solamente es la interpretación de textos bíblicos, la hermenéutica se aplica también el derecho como tal, no se puede deslindar de todo un análisis contextual como tal, para uno ser muy puntual en el aspecto. Voy a poner un ejemplo sencillo de economía. Por ejemplo, cuando ustedes van al año 2020 y buscan cómo estuvo la economía de Colombia el año 2020, te das cuenta que Colombia decreció prácticamente aproximadamente un menos 6% de Producto Interno Bruto. ¿Verdad? Ese dato, si alguien está en contra del presidente de esa época, lo puede sacar y puede decir, mira, es tremendo, este presidente no hizo nada, la economía menos 6.1%, ¿verdad? Pero el año siguiente la economía subió al 10.3%, ¿verdad? Ese que estaba en contra de ese presidente, ahora el año siguiente se tiene que callar. Pero el que está a favor saca pecho, ¿verdad? Ahora, los 2 años no se pueden colocar como un análisis. Primero porque en ese año hubo una pandemia y hubo algo completamente anormal para hacer una evaluación económica. Solamente hay un indicador. Entonces, el 25% de la economía fue que estuvo activo, 75% se paralizó. Por ende, el único país que creció irónicamente fue China, que creció al 2%, donde se originó irónicamente la misma pandemia. Cosa muy curiosa. Aquí donde nuestra mente ya no es santificada, sino que ustedes comienzan a pensar mal de China. Porque irónicamente donde se creó la pandemia fue el único país que creció económicamente el 2%. Y muchos de los inversionistas chinos terminaron comprando acciones de empresas norteamericanas. Muy curioso, ¿verdad? Da algo que pensar. Y el año siguiente, que fue el del 10.3, que ha sido el crecimiento más grande de Colombia, tampoco se puede tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque se llama un salto económico. Es decir, cuando se va activando todas las demás empresas, entonces comienza y se hace un salto económico que parece que fuera un crecimiento abrumador. Colombia normalmente debe crecer al 3.5%. Por eso el crecimiento del año pasado fue poco mal, 2.1%, porque en condiciones normales Colombia crece al 3.5%. Entonces ustedes se dan cuenta que si no analizo los números con el contexto fue una pandemia, el contexto fue un salto económico donde se reactivó las demás empresas, por ende no se podía hacer una comparación de esos 2 años, entonces mi análisis puede ser injusto o acomodado o sesgado. Lo mismo sucede con la escritura. La escritura, cuando tú colocas un texto, pero no analiza cuál es la problemática de por qué se dice eso, cuál circunstancia económica estaba viviendo, es posible que tú ese texto lo conviertas en una doctrina, porque lo leíste tan literal sin tener en cuenta todo lo que estaba pasando en el momento. Y ustedes saben, lógicamente, uno de los ejemplos que más colocamos es cuando en Corintios, que Pablo dice, la mujer no debe cortarse el cabello. O también una de sus cartas donde dice que la mujer debe callar en la congregación. Esos 2 textos han creado doctrinas en las iglesias. Si usted analizara más profundidad, que Pablo no estaba impidiendo de que la mujer realmente se callara, eso crea hasta doctrina, hasta los más bíblicos piensan que la mujer no tiene derecho ni siquiera de enseñar. Pero cuando analiza el texto griego, la problemática, se da cuenta que Pablo lo que está lógicamente haciendo una recomendación y sobre todo ajustando lo que estaba pasando en esas poblaciones. O sea, mírelo el daño que uno puede hacer teniendo aparentemente celo. Porque a veces yo tengo celo de Dios,
pero es posible que esté enseñando cosas que realmente el texto bíblico no lo está diciendo. O sea, es un tema, pararse acá no es tan sencillo, ¿vieron? Tiene uno que analizar porque nadie lo hace por maldad, sino que a veces podemos cometer errores por falta de conocimiento. Y esos errores implican que la gente crea una doctrina sin todo este conocimiento que uno puede analizar, que hemos ido evaluando. Pero ¿qué sucede? Que en estas cosas que nosotros analizamos desde los martes, hoy que nos enseñó el pastor José toda la herramienta de valor y de educación, la gente hoy en día quiere solamente tener un momento pentecostal. Yo no estoy en contra de ese momento, pero a veces esos momentos pentecostales solamente exaltan la emotividad y no el conocimiento para saber en qué debo obedecer al Señor, en qué lo debo obedecer como tal. Entonces, por eso, de pronto para muchos que están acostumbrados a que cuando apenas pise, de pronto o se siente en la silla, en sí la silla se cae. Dios mío, hay poder acá. Enseguida, o sea, Dios mío, esa silla está ungida. Y comienza entonces, el otro se le pega. Oye, ¿verdad? Aleluya, el otro también. O alguien por ahí curiosamente coloca una frontera, el que pasa aquí va a comenzar a temblar y el otro no tiembla, ¿verdad? Entonces hay un condicionamiento mental que, si ustedes se dan cuenta, se puede utilizar como mecanismo de manipulador. Ahora bien, yo soy una persona que cree en las manifestaciones del Señor, pero sabemos que en esas manifestaciones hay un orden y hay una forma correcta, ¿verdad? Por eso todo esto es interesante. A diferencia de otras civilizaciones antiguas que desarrollaron sistemas religiosos politeístas, este es muy importante, porque una de las cosas que vamos a aprender en todo el origen y contexto del pueblo judío es que todos los pueblos alrededor eran politeístas. Y cuando el Señor determina en Deuteronomio que Adonai uno solo es, o sea, identifica al pueblo como monoteísta. Por eso el concepto de Trinidad fue un concepto que fue desarrollado en épocas posteriores por Tertuliano. Pero sin embargo, muchas personas piensan que si tú no eres trinitario, tú no eres sana doctrina. Eso es lo primero que le dicen. A mí me preguntan cada ratico, ¿y usted dónde asiste? Yo le digo, yo asisto a la congregación Sion. ¿Y usted es un trinitario? La primera pregunta tiene automáticamente un veneno. Era para medir, si digo que no lo soy, inmediatamente dice, no, eso no es sana doctrina. Porque le han creado el concepto de la gente que lo único que son de sana doctrina son los trinitarios. Tan es así que yo escucho personas trinitarias reformadas, que como le comentaba, que dicen que los pentecostales unidos de Colombia, que son unicistas, por llamarlo de esa manera, no son sus hermanos. O sea, llega hasta un nivel completamente extraño por ese concepto de lo que es el ser en monoteísmo y el ser trinitario. Pero entendemos nosotros hoy en día, sin ofender a nadie, es que el concepto de Trinidad fue colocado muchos años después. Y el Señor lo que implementa es un monoteísmo. Y un monoteísmo, ¿sabe por qué? Porque todas las culturas que están alrededor del origen inmediatamente eran politeístas. Entonces, cuando él dice taparto, la santidad, taparto, quiere decir va a ser diferente a todos los demás pueblos. Va a tener un solo Dios, un solo Elohim. Y se lo reitera una y otra vez. Es decir, el pueblo se forma siendo monoteísta como tal. O sea, sin la estructura de 2 o 3 o 4 dioses, sino que entiende que el Señor se manifiesta de diferentes formas. Lo que pasa es que la manifestación del Eterno le colocaron nombre. Entonces, te encuentras aquí que dice que los 72 nombres de Dios. Pero realmente no es que Dios tenga 72 nombres, sino que tiene 72 manifestaciones, o puede ser carácter o cualidad, ¿verdad? Proveedor, entonces le dicen que él se llama Jireh. No, es una cualidad que el Señor le ha manifestado de la provisión. ¿Sí me estoy explicando? Es decir, las cualidades que él actúa, la gente lo colocó como nombre. Entonces, de ahí viene toda esa ramificación. Y Tertuliano, más o menos alrededor del siglo 3 o 4, es que comienza a hacer la estructura de todo lo que va a ser la parte trinitaria de ahí en adelante, el Dios trino.
Entonces, los demás tratan de fundamentar con textos bíblicos y aún textos que han sido añadidos, que son textos de Spurgeon, que son textos ocultos, y algunos son textos añadidos para tratar de fundamentar el concepto mismo de la Trinidad. Entonces, el Señor quebranta el sistema religioso politeísta, llama al pueblo, y el pueblo judío en ese momento, que realmente es el pueblo hebreo, comienza a tener una conmovisión alrededor de la creencia de un solo Elohim, el Eterno, lo cual implicó no solo una transformación espiritual, sino también social y política. Y esta concepción generó una identidad colectiva basada en la alianza, la ley, la Torá, que es las instrucciones, y la memoria histórica, elementos que se mantendrán incluso en contextos en crisis, exilio y dispersión. En este sentido, comprender el contexto geográfico, cultural y religioso en el que surge el pueblo judío permite analizar cómo se configuró una identidad única en medio de grandes imperios y culturas dominantes. Asimismo, posibilita reflexionar sobre la manera en que la emuná, la fe en el Eterno, en Hashem, como se dice directamente para algunos judíos, el concepto de Hashem como el nombre, se convierte en un elemento estructurante de la vida comunitaria, trascendiendo el tiempo y el espacio. El origen del pueblo hebreo se sitúa dentro del llamado creciente fértil, una región clave en la antigüedad que abarca el territorio de Mesopotamia, Canaán y Egipto. Es decir, esos eran los pueblos que estaban en ese momento. Esta zona fue cuna de las primeras civilizaciones y del surgimiento de la escritura en Mesopotamia, en todo el tema de Ur, lo que permite contar con fuentes históricas más abundantes que en otras religiones del mundo. En estos días acaban de encontrar 42 manuscritos, parece de cartas escritas por Rab Shaul por el apóstol Pablo. Pero encontrados son manuscritos que confirman lo que ya están, porque parece que un tiempo se desmenuzaban mucho los libros y encontraron precisamente esos 42 aproximadamente manuscritos del apóstol Pablo. Entonces, lo que permite contar esa fuente histórica. En todo este contexto que es la creciente fértil, Mesopotamia, Canaán y Egipto, los hebreos no aparecen como una civilización aislada, sino como un pueblo que se forma en medio de grandes imperios y cultura. La información sobre sus orígenes proviene principalmente de dos tipos de fuentes. La primera fuente arqueológica, que son restos materiales como ciudades, utensilios y inscripciones. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque muchas personas piensan que la Biblia es un mito. La Biblia es un mito. Usted encuentra mucha gente, no, eso es un mito, el mito tal, y yo respeto tu mito. Es decir, mito lógicamente es de alguna manera una narración lógicamente inventada de acuerdo a la cosmovisión que cada quien tenía, y de pronto algunos comienzan a redactar esos aspectos y le llaman mito, es decir, que no son hechos que realmente son reales para muchos. Por eso es importante que las fuentes arqueológicas puedan hablar por sí mismas para poder determinar que existen los relatos bíblicos. ¿Y por qué tenemos que demostrar esto? Porque si no, nosotros, ¿para qué nos reunimos acá? O sea, tenemos que demostrar y ver que existe fuente arqueológica que reafirma que lo que estamos aquí enseñando es verdad. ¿Ya? Porque si no, simplemente estamos enseñando de fábulas. Entonces, ahí se fundamentan mucho todos estos aspectos. Hay aspectos textuales, especialmente la Biblia, considerada no solo un texto religioso, sino, escuchen muy bien, y se lo hemos repetido, una fuente histórica relevante. O sea, hay personas que también citan la Biblia, pero no la citan como un texto para poder determinar de alguna manera un aspecto espiritual religioso, sino que la fuente para demostrar algo está en la Biblia. Entonces, la Biblia se ha convertido también en una fuente secundaria para muchas otras personas de determinar que sí pudo haber existido en ese momento, digamos, X o Y personaje o X o Y ciudad como tal. Es decir, hay una fuente arqueológica y una fuente textual. Y aunque los textos bíblicos fueron redactados tiempo después de los hechos narrados, porque eso es muy cierto, o sea, muy pocos de los textos son es que la persona era ahí mismo y escribía.
ahí mismo y escribía. No, no, son narrados después. Más si te das cuenta, Génesis comienza, Génesis, ¿quién dice que lo escribió? Pero Moisés está escribiendo de acontecimientos que él mismo ni siquiera vivió ni existía. ¿Verdad? Es una revelación divina de parte del Señor. Ya, porque ¿de dónde salió Moisés a escribir todo el primer y segundo y tercer capítulo de Génesis? No. Y casi todo el Génesis, prácticamente. Entonces la mayoría escribe es después de los acontecimientos. De pronto uno podía mirar Hechos de los Apóstoles, porque en Hechos de los Apóstoles, Lucas en la primera parte realmente recopila información y crea lo que nosotros conocemos como el Evangelio de Lucas. Pero después él explica en el primer tratado Teófilo y después en Hechos de los Apóstoles, como dice algunos, Hechos del Espíritu Santo, y él comienza a narrar cosas como testigo, como testigo. Y muchos de los apóstoles comenzaron a escribir fue después de lo que ellos habían vivido con nuestro Señor. Realmente comienza. Entonces, los hechos son escritos después. Algunos son testigos, otros no son testigos, sino que simplemente recopilan información y se va armando una tremenda historia. Una historia de un pueblo que el Señor eligió porque así le plació a él. Y que ese pueblo termina afectando muchas otras religiones y sobre todo nuestra vida en la parte occidental. Entonces vemos nosotros que comprender el contexto geográfico, cultural y religioso en el que surge el pueblo judío permite, pueblos hebreos más que todo, analizar cómo se configuró esa identidad única en medio de grandes imperios, culturas dominantes. ¿Quién eran esos imperios? Mesopotamia, Canaán y Egipto. ¿Ok? Bien. Entonces, esto es lo que analizamos, lo que le estuve comentando. El pueblo hebreo judío estructuró su cosmovisión alrededor de la creencia en el Eterno. Es decir, el Señor viene y lo llama y le dice, no hay otro Dios. Mira que el primer versículo en Génesis, ¿verdad? Dice, en el principio, ¿quién? En el principio, dice Dios. Ya automáticamente ese versículo habla mucho. O sea, elimina cualquier otra, digamos, creencia o fundamento de la evolución de alguna manera del planeta. O sea, el texto ese de principio Dios es absoluto y va automáticamente apuntando a que no se ponga a mirar que un proceso de evolución biológica, sino dice en el principio Dios. Es el principio de todas las cosas. Pero no dice Dios. Eso también hay que aclararlo. Porque pongo la palabra Elohim que utilizan ahí, que es un plural majestático, no es un plural que implica que hay varias personas. Realmente es una sola persona. ¿Verdad? Es una persona con diferentes manifestaciones. Y eso es lo que a veces confunde. Cuando él dice, hagamos, entonces la gente piensa que ahí está la Trinidad o está otra, ¿no es cierto? Porque se están buscando justificar un dogma o una doctrina como tal. Bien, entonces, en el contexto geográfico y cultural, el pueblo surge en el contexto cercano al Oriente Antiguo, una región caracterizada por la presencia de grandes civilizaciones como Egipto, Mesopotamia y Canaán. Mire bien, Egipto, civilización agrícola con sistemas jerárquicos y religiones politeístas que influían profundamente en la vida cotidiana. O sea, ya automáticamente el Señor dice, yo quiero que ustedes sean santos. Es decir, sean apartados para mí. Y apartados para mí quiere decir que van a ser diferentes a los que las demás religiones practican. Mesopotamia, región de grandes imperios con estructuras políticas. Ahí aparece lo que es la Sumeria. Sumeria está el tema de lo que son el alfabeto, la numeración. La Sumeria. Usted puede buscar un video que se llama Todo empieza en Sumer. Búsquenlo para que vea. Ahí comienza. Es un video muy, muy instructivo, donde efectivamente confirma lo que dice la escritura, que todo nació prácticamente en ese sector. Y con estructuras políticas complejas y sistemas religiosos asociados a fenómenos naturales. Es decir, ellos adoraban cualquier tipo de fenómeno natural.
Y a esos fenómenos naturales le colocaban, le otorgaban un Dios. Por eso ellos tenían muchos dioses. Cuando Abraham se levanta en la población de Ur de los Caldeos, hay muchos dioses. Pero lo que pasa es que a cada dios se le otorgaba un fenómeno natural como tal. Entonces, por eso dice el dios de la lluvia, el dios de tal cosa. Es más, en el mismo Egipto había un dios de la rana, un dios de los mosquitos, ¿verdad? El mismo río era un dios para ellos, ¿verdad? Es decir, que ellos todo lo que era un fenómeno sobrenatural, ellos tenían que interpretarlo en su como visión como el nombre de un dios, como un nombre de un dios. Y eso es lo más impactante. Por eso el Señor cuando ataca con las 10 plagas, está atacando es a los dioses y a la creencia que ellos tenían, para darle a entender que realmente no hay múltiples de Dios, hay uno solo como tal, que hay fenómenos naturales efectivamente. Y hay en Canaán, ni se diga, que ubicación como puente entre continentes, convirtiéndose en espacio de tránsito, comercio y conflicto constante. Entonces, Abraham es llevado a Canaán y en Canaán ya hay una estructura impresionante de todo este desarrollo en cierta medida de lo que es una cultura ya establecida. Entonces, en ese contexto, estas sociedades estaban organizadas en torno a sistemas agrícolas, estructuras jerárquicas y religiones politeístas que influían profundamente en la vida cotidiana. En medio de este entorno, el pueblo judío, en ese caso, reitero nuevamente, como en la serie se llama Historia de los Judíos, pero realmente el pueblo hebreo desarrolló una identidad diferenciada basada en su relación con Adonai. Es decir, ya ellos comienzan a mirar la estructura misma de la relación con el Eterno, con el Todopoderoso. Recuerden que esto es muy importante porque el Señor no maneja un nombre. El mismo Moisés, de manera punto atrevida, dice, ¿y tú cómo te llamas? ¿O quién le digo yo a ellos que me llamó? Y él le dice, yo soy el que soy. Realmente la estructura es del algunos llaman tetragramatón, es que el Yud, Het, Vav, He, que comienza de el que es y el que será. Es decir, eso es lo primer cercano de un nombre, porque el nombre le es revelado al sumo sacerdote que entraba una vez al año y él era el que lo mencionaba. O sea, tanto era tan santo el nombre. Nosotros hemos sido los occidentales, son los que hemos sido atrevidos, que le hemos colocado nombre, que hemos colocado la letra, le hemos agregado vocales y hemos armado unos nombres al Eterno como tal. Pero ese nombre se perdió después de la destrucción del templo. Sin embargo, el Señor en su infinita compasión y solidaridad, cuando uno se dirige a Él, a pesar de la ignorancia de uno de su nombre, Él sabe que le estamos hablando a Él. Le estamos hablando a Él. ¿Verdad? Entonces, ahí aparecen los nombres de Jehová, los nombres de Yahvé o Yahweh, etcétera, de la construcción en tiempo futuro, porque esos nombres realmente no aparecen inicialmente. No, pastor, pero mira, yo busco en mi Biblia, aquí está, mire, ahí está claritico. Usted se está equivocando. Ay, papi. Claro, ya está la construcción que la colocaron ahí. Pero si tú buscas ya, no aparece primero porque la J no era una letra que existía en ese momento. ¿Te das cuenta? Ya, lógicamente, ellos para tratar de hacer una construcción de un nombre del Señor, ahí prácticamente. Una vez escuchando a una hermana, entonces ella decía que Dios le había revelado su nombre. Su nombre era Jehová. Y hermana, ya te apagué el canal. Entonces, ¿qué sucede? Porque esa revelación no existe. No existe. ¿Cuál es el problema? Que tú normalmente recibes revelación de acuerdo a la cosmovisión que tú estás directamente. Un amigo mío una vez me dijo, hermano, y se me presentó la Virgen del Carmen. Yo estaba enfermo y ella me habló y me dijo, hijo, te vas a levantar de esa cama. Y yo me levanté. Así que tengo que creer en la Virgen del Carmen. ¿Te das cuenta? Ahora bien, ¿por qué se le presentó esa figura? Porque su mamá, sus abuelos, todo lo que él rodeaba, el entorno, era el aspecto ritual de la parte de la Virgen del Carmen. Entonces, en su consciente, lógicamente, lo que veía era el concepto de la Virgen del Carmen, como tal.
Mira lo bonito que a pesar de eso, hoy, ya hace 10 años, ese hombre hoy en día es creyente y asiste a una iglesia cristiana. Pero duró después de eso levantarse para poder entender que realmente no fue la Virgen del Carmen, sino que de alguna manera en su mentalidad, en todo lo que ella, Dios le muestra. Es como cuando tú sueñas a veces y un sueño de pronto puede ser revelatorio, con un familiar cercano. Entonces la gente piensa que el familiar cercano está vivo o le va a salir. No, no. El Señor utiliza simbolismo de alguien que se relacione contigo para que tú le veas lo que Dios va a hacer muchas veces. Entonces, eso hay que saberlo interpretar. Aún el tema de los sueños, que no es que lo recomiende mucho porque tiene que tener mucha gabela en todo este asunto. La ubicación geográfica de Canaán como puente entre continentes convirtió a esta región en un espacio de tránsito, comercio y conflicto. En este contexto favoreció el contacto cultural, pero también generó tensiones políticas y militares constantes en este escenario. El pueblo hebreo, que después fue el pueblo judío, no solo debía adaptarse, sino también perseverar sus creencias frente a influencia externa. El Salmo 24:1 dice, de Adonai es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan. La Biblia es fundamental para entender los orígenes de Israel. No solamente transmite enseñanza religiosa, sino que también conserva la identidad histórica del pueblo hebreo. Algunos especialistas coinciden en varios puntos clave. Primero, los contenidos bíblicos tienen raíces muy antiguas, anteriores a su redacción. Es decir, existía una práctica oral para que se pudiera mantener todo lo que se iba a escribir después. Los primeros indicios de la escritura dentro de la Biblia, no en el mundo, aparece precisamente con las dialocuciones que se llaman los 10 mandamientos. Pero cuando usted va a unos cilindros de Hammurabi, se dan cuenta que había ya civilizaciones que habían implementado ya la escritura, mucho antes que el relato bíblico, ¿oyeron? O sea que la escritura sí existía anteriormente al momento, eso no podemos negarlo, ¿oyeron? No vamos a entrar en discusiones religiosas, así espirituales, es muy cierto, ya existía la escritura. Pero desde la parte bíblica como tal, de pronto los primeros escritos que ellos ven son las tablas de Moisés. Pero el Señor no le está diciendo ahí en la Biblia que era el primer escrito, sino que le dice que ahora voy a escribir la ley que te la había colocado en tu mente, te la voy a escribir ahora en unas tablas. El Señor no le está diciendo que ahora yo voy a inventar la escritura. No, está diciendo que lo que ya él le ha dicho varias veces de manera oral, ahora se la va a manifestar de manera escrita, pero ya existía. Pues ustedes encuentran que muchos de las personas piensan que Moisés se copió de Hammurabi, porque cuando usted encuentra la lista de lo que Hammurabi escribió, coincide en algunas partes con lo que Moisés había establecido. Pero eso lo explicamos anteriormente, porque el pueblo que el Señor habló oralmente se regó fácilmente y ya ese tipo de conocimiento existía. Que lo escribieron antes de Moisés, sí, pero no elimina directamente que ya el Señor había colocado en los corazones de mucha gente ese mismo sentir o esos principios. Existe una notable continuidad en las creencias del pueblo judío, incluye tanto hechos históricos como interpretación religiosa de esos hechos. Por lo tanto, la Biblia debe leerse con doble perspectiva, como documento de fe y como testimonio histórico-cultural. Esto es muy importante. Mira, hay personas que todavía no saben que el pueblo de Israel se dividió en dos y se han leído como 15 veces la Biblia. Y todavía no saben que el pueblo de Israel se dividió en dos y que uno lo gobernó Jeroboam y el otro lo gobernó Joroboam. Que uno era tesorero y el otro era hijo de Salomón. Y que después uno fue cautivo en 722 por Asiria y el otro 586 por Babilonia. Y se han leído 20 veces la Biblia. Y todavía esa historia ni siquiera dice, oye, yo no sabía eso. ¿Por qué? Porque lo leen más como un libro religioso y solamente se frena sobre todo en el Nuevo Testamento. Y no saben toda la estructura que hay que estudiar para poder entender el Nuevo Testamento. Te van a encontrar, no, mi hermano, si yo me he leído la Biblia como 20 veces y no tienen ni idea de lo que estoy diciendo actualmente. Porque no la meditan, no la estudian.
Y cuando tú le dices que tienes que estudiarla, te dice, no, lo que pasa es que la Biblia misma dice que la letra mata y el espíritu vivifica. Partida de flojo. ¿Y qué sucede? Que si tú no estudias la palabra misma lo dice, escudriñarla, meditar en ella, que tener un espacio para estudiar, para poder conocer lo que el Señor quiere para mi vida. Pero hay que hacer ese testimonio histórico-cultural. Y Abraham es el origen del pueblo hebreo. En el relato bíblico sitúa el inicio del pueblo hebreo en la figura de Abraham, quien vivió aproximadamente entre los siglos XIX y siglo XVIII antes de Mashiach, antes de Cristo. Eso quiere decir que si es el siglo XIX antes de Cristo, en el momento que viene Cristo, Yeshua, ¿cuántos años han pasado de Abraham a Cristo? Aproximadamente. Exactamente esos años, muy bien. Entonces, si estamos nosotros en el siglo XXI, quiere decir del año 1 hasta la fecha, todo el siglo XXI le agrega 2 ceros. Es decir, que han pasado aproximadamente 2100 años. Aproximadamente. Tú puedes decir que entre el momento que caminó Cristo, Mashiach, en esta tierra hasta la fecha han pasado más de 2000 años. Correcto, ¿vieron? Es sencillo, ¿verdad? Es decir, que si es el siglo XXI, tú le agregas 2 ceros después. Eso quiere decir que aproximadamente han pasado 2100 años. Implica que si Abraham fue siglo XIX, aproximadamente hasta Cristo, de Abraham a Cristo, aproximadamente, esto no es algo, ¿cuántos años mínimo tuvieron que pasar? 4000 desde Abraham hasta la fecha, pero de Abraham a Cristo, ¿cuánto? 1900 aproximadamente, 2000 años, ¿verdad? Por eso sube los 4000 años. De alguna manera, eso quiere decir que si retrocedemos a la época de Moisés, nos estamos acercando, y que por eso ustedes van a escuchar siempre que ya se cerró prácticamente el 6º día y está a punto de iniciar el 7º día, que es el tema de la venida del Señor. O sea, ahí, nada más de Abraham hasta la fecha, hay 4000 años. 4000 años. Entonces, ahí es donde tenemos nosotros que ir mirando, que podemos estar en el día 6, que sería más o menos 6 años desde el momento en que el Señor crea directamente al hombre. Es interesante eso. Abraham es presentado como un personaje elegido por Elohim, por Adonai, quien establece con él una alianza que constituye el fundamento de la identidad hebrea y después la identidad judía. Esta alianza incluye, 1, la promesa de una descendencia numerosa. Se lo entregó a Abraham. Si yo estoy reclamando la promesa de Abraham, es porque yo debo ser algo de Abraham, ¿verdad? Y Abraham, lógicamente, es el inicio del pueblo hebreo. Entonces, tú no puedes venir como un hijo todo raro a reclamar la promesa de un padre que tú no conoces. Por lo menos si tú fuiste adoptado por Abraham, tienes que tener alguna nacionalidad hebrea, porque Abraham fue el primer hebreo, ¿verdad? Que cruzó de un lugar a otro. Ese concepto de cruzar de un lugar a otro. Entonces, si tú estás reclamando las promesas de Abraham, es porque de alguna manera tú eres hebreo. Pero la gente no comprende esa parte, ¿verdad? No comprende nada de esa parte. Entonces, ¿tú por qué vas a reclamar algo de Abraham? Si tú no te identificas ni con los hebreos ni con los judíos, no reclames nada. No reclames nada, porque tú no tienes derecho a reclamar nada de las promesas de Abraham, porque tú, todo lo que es hebreo y judío lo rechazas. Es que ellos son judaizantes. Hay que hablar con el Shabbat, entonces no reclames nada de esas cosas. Listo. Deja lo que creemos en eso, listo, y tú te vas tranquilamente. Entonces, yo te invito a que tú prácticamente no sé qué parte de la Biblia te vas a quedar. Porque si tú eliminas toda esa parte, no sé con qué texto te va a ir a quedar, porque toda la Biblia es hebrea. Toda la Biblia es judía. Nuestro Salvador es judío. La Escritura dice, la salvación viene ¿de quién? De los judíos. Si tú reclamas la salvación, estás reclamando la salvación que vino de un pueblo, el pueblo judío. El problema radica es que la cristiandad se formó como una religión y trató de separar toda la estructura histórica y cultural. Y ahí se originaron todas las religiones a partir del siglo XVI de nuestra era. Ahí aparecen todas casi las 45.000 ramificaciones
de la cristiandad en todo su esplendor, a la cual nosotros también conocemos y pertenecimos en algún momento, ¿verdad? Ahí aparece después la reforma protestante como tal. Entonces, hay una promesa, una entrega de la tierra en Canaán. Esto es muy importante, porque hoy la gente a nivel político se pone a estar diciendo barbaridad en las redes sociales, sabiendo que a Abraham se le va a entregar a la tierra, a Canaán, y comienza a descontextualizar el concepto de Palestina de una manera tan exorbitante, pero lo utilizan más como un concepto ideológico y para alguna manera atacar al pueblo de Israel. Y nada de eso es verdad. Nada de eso es verdad, porque eso viene siendo mucho tiempo después, donde a través de un emperador le coloca el nombre de Filistea y comienza todo el proceso de Palestina. Evidentemente, es decir, que ni siquiera es como yo decir que algún, por ejemplo, algo tan sencillo, que Pedro fue papa. Pedro ni se enteró que lo habían nombrado papa. O que los chichas eran colombianos. Los chichas murieron, la mayoría, y ni siquiera se enteraron que eran colombianos. Ojo con el tema, ¿verdad? Es decir, que los apóstoles murieron sin saber que eran cristianos. Porque eso se llama anacronismo. Es decir, otorgo algo en una época que no existe. El papado en la época de Pedro no existía. La nación de Colombia como institución o república no existía en la época en que se originaron los chichas como tal. Eso va a ser una construcción después como tal. Eso es algo claro. Entonces eso nos da a entender, el cristianismo nace en el siglo IV, es decir, que ninguno de los apóstoles ni siquiera se enteraron que eran cristianos, porque ellos practicaban un judaísmo del primer siglo, pero un judaísmo basado en la creencia de un Mesías, y ese Mesías era Yeshua. Es más le decían los del camino o los nazarenos, así era que le decían, los noxirín. El problema radica que en la Biblia de nosotros griega aparece que y le llamaban cristianos. ¿Qué te dice la persona? Viste, mira, aquí está, te lo voy a buscar. ¿Viste? Ahí dice claritico. Y le llamaban, ¿cómo? Repítemelo, repítemelo. Papi. Y esa Biblia se escribió en 1600, no es canción de Joe Arroyo, ni mucho menos en los años 1600, nada de eso. Pero más o menos en esos años, muy bien, Wilson, así se escribió. ¿Dieron cuenta? Y fue acomodado precisamente con esa creencia. Son análisis. Ahora bien, después con la parte griega, bueno, tú te das cuenta que la palabra Cristo significa seguidor de Cristo. Yo no le digo nada malo, lo que pasa es que uno tiene que aclarar que no es el texto que aparece ahí, sino que lo acomodaron después, mucho tiempo después. Entonces ahí es donde uno tiene que analizar e interpretar. No dejamos de ser creyentes en Mashiach o en Cristo, porque sabe que la palabra Cristo es ungido y existieron muchos Cristos. El mismo Ciro era un Cristo. El mismo David era un Cristo. ¿Para qué está diciendo? No, que la palabra Cristo significa aquel que es ungido por una labor. Es decir, que todos ellos eran Cristo. ¿Ya? Lo que pasa es que uno reitera directamente es aquel que derramó su sangre por nosotros. Es como la cruz. ¿Cuántas personas murieron en la cruz? Mucho, bastante. Es más, el mismo día habían 3, ¿verdad? Es decir, entonces la pregunta es, ¿cómo la cruz se convirtió en un símbolo del cristianismo si mucha gente era crucificada? Eso fue una construcción posterior donde se creó ese simbolismo como tal. ¿Oyeron? Entonces ahí, o de un madero, ¿verdad? Que también puede decir que fue un madero, porque dice maldito aquel que es colgado en un madero. Puede ser, y ahí está la discusión que se tiene dentro de las comunidades religiosas, que si fue en una cruz o en un madero, pero de alguna manera los dos no representan un símbolo como tal, sino la muerte expiatoria de nuestro Señor, porque no era algo de los persas, los romanos, y mucha gente murió en una cruz. ¿Ven? No puede. Ahora bien, si hubiera sido el único, vaya, venga, ¿no es cierto? Pero el problema es que la muerte de él, a pesar que fue como mucho en una cruz, fue la que significó para nosotros la redención y la salvación de nuestra alma. Es decir, que lo refleja es la importancia de la muerte y el simbolismo de su muerte como tal.
en ese sentido. Si en esa época hubiera existido otro tipo de muerte, seguramente se hubiera implementado. Es decir, pero el trasfondo no es directamente el objeto en que murió, sino el significado de la muerte en ese momento como tal. Uno lo estudia para que uno pueda explicar a la gente el tema del madero y el tema de la cruz como tal. Entonces, el llamado es importante que una relación especial entre Elohim y su pueblo, la señal visible de esta alianza iba a ser la circuncisión. La circuncisión que se convierte en un distintivo del pueblo hebreo. Es decir, todo pueblo, en este momento cuando el Señor llama a Abraham, le coloca un mandamiento: circuncidar a todo varón. Y automáticamente era el reconocimiento. La circuncisión era el símbolo de pacto. Hoy en día lo han tergiversado como diciendo que el símbolo de pacto es el bautismo. Hay algunos que dicen que el bautismo reemplazó la circuncisión. Eso es más que todo un concepto del credo de una religión, pero no es un fundamento netamente bíblico. Porque inclusive el simbolismo del bautismo nació con lo que era la tevilá o el agua de purificación, y las dos coexistían en la misma época. El mismo Pablo dice que fue circuncidado y también fue bautizado. Es decir, el mismo Yeshua fue circuncidado y fue bautizado. Es decir, cuando tú dices que algo reemplaza a otro es porque uno dejó de existir. Pero si los dos siguen coexistiendo, lógicamente no puedes tener esa doctrina. Es completamente errada. ¿Ya? Cuando uno dice, mira, que Quintero reemplazó a James, es porque los dos no están en el campo de juego. Uno salió y el otro entró. Cuando uno dice que el bautismo reemplazó la circuncisión, quiere decir que durante toda la época bíblica no hubo más circuncisión, y eso es falso, porque siguió existiendo la circuncisión junto con el tema bautismal. Entonces, eso es una doctrina que no tiene fundamento. Sin embargo, algunas personas lo utilizan. ¿Y cómo se amarran? Para justificar el bautismo de infante. Como al niño se le circuncidaba al octavo día y bebecito, entonces ahora, como ya no voy a circuncidarlo, sino a bautizarlo, entonces yo, para justificar ese credo o esa práctica dogmática, entonces yo digo, bueno, es que así como al niño se le circuncidaba al octavo día o pequeñito, hacia ahora entonces lo que hacemos es bautizarlo. Miren cómo va amarrando algo que no tiene ningún fundamento para hacer una práctica. Entonces ustedes encontrarán hermanos que dicen, es que él va a pasar lógicamente a la señal de pacto. Pero si tú entiendes la escritura, dice, lo van a circuncidar, ellos van a decir, no, lo vamos a bautizar. Pero si la señal de pacto no es bautismo, sino es la circuncisión. Lo que pasa, entonces te explica, es que para nosotros, según el credo, comienza a hablar, el bautismo reemplazó a la circuncisión. Y hermano, sacaste esto de la Biblia, no, lo sacaste de tu credo, que es diferente. Si tú quieres defender tu credo, te lo acepto, pero no vengas a meter eso en la Biblia. Por eso hay gente que defiende más su credo que la escritura, y dicen que son apologetas, pero apologetas de su credo, no de la escritura. ¿Sí me estoy explicando ahí? Porque eso no lo dice en la palabra del Señor. Esto nos va a aclarar un poco cosas. Entonces, miren, el monoteísmo es una revolución conceptual. Es uno de los elementos más distintivos del pueblo hebreo. Es una transición hacia el monoteísmo, la creencia de un solo, el eterno. Este cambio representa una ruptura significativa de la práctica religiosa de los pueblos vecinos. Es decir, el politeísmo antiguo, múltiples deidades asociadas a fenómenos naturales, y el monoteísmo judío o hebreo, un solo, el eterno como creador y guía. El compromiso ético, alianza con responsabilidades morales. Mira, aquí dice, escucha Israel, Adonai, nuestro Elohim, el eterno, Adonai, uno es. No hay otro texto que diga, Adonai son dos, Adonai son tres. Nada más dice, uno es. Uno es. Y este versículo, conocido como el Shema, sintetiza la esencia del monoteísmo judío y establece un principio fundamental que marcará toda su historia. Es decir, que cuando la cristiandad
se convierte en trinitaria, más que todo por un dogma de la religión de Roma, y el protestantismo lo sigue, lógicamente está siguiendo, es una doctrina de Roma, no una doctrina bíblica como tal. Entonces buscan los textos bíblicos. No, mira que dice, id y hacer discípulos y bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sabiendo que muchas de ese texto está añadido para tratar lógicamente de fundamentar la doctrina. Pero estos son conocimientos de la lingüística, de la literatura, de la investigación, e intentaremos manejarlo con mucho respeto a pesar de las diferencias. Entonces, la continuidad, de alguna manera, de esa alianza con Abraham se transmite a su hijo Isaac y luego a su nieto Jacob, quien desempeña un papel central en la formación del pueblo. Jacob recibe el nombre de Israel, lo que dará origen al término israelitas. Sus 12 hijos serán considerados los fundadores de las 12 tribus de Israel, estructura básica del pueblo hebreo. Y este periodo se caracteriza por una vida nómada o seminómada. Nómada o seminómada, porque ellos no tienen tierra en ese momento o durante un lazo de tiempo. Organización familiar y tribal, dependencia económica del pastoreo, y la identidad se va formando alrededor de la descendencia común y la promesa divina. Entonces vemos nosotros que es importante destacar que este entorno multicultural obligó al pueblo judío a desarrollar mecanismos de resistencia cultural y espiritual. O sea, como siempre está alrededor de muchas culturas que eran prácticamente con otro tipo, el celo que Dios le colocaba es no te mezcles con los pueblos paganos, no te mezcles con esto. Era continua y repetición, lo mismo hacían los profetas. Y la constante interacción con otras civilizaciones no solo implicó riesgo de asimilación, sino también oportunidades de reafirmar su identidad. En este sentido, la fidelidad al Eterno se convirtió en un elemento diferenciador que permitió mantener la cohesión interna frente a las presiones externas. Entonces viene el surgimiento de esa identidad monoteísta, y uno de los elementos más distintivos del pueblo judío es su transición hacia el monoteísmo. Entonces, ese monoteísmo introduce una dimensión ética universal en la que Adonai no es solo el creador del pueblo judío, sino de toda la humanidad. Esto implica una responsabilidad moral que trasciende lo individual y se proyecta hacia la justicia social, la equidad y el respeto por el prójimo. De esta manera, la fe deja de ser un simple acto ritual para convertirse en un compromiso activo con la vida en comunidad. Eso ahí donde implica que el concepto de fe no es un concepto netamente emocional, sino que la fe está ligada a un comportamiento. La emuná quiere decir la obediencia y la práctica a lo que el Señor estableció. Porque la Escritura dice que si tú tienes fe y no se manifiesta en la obediencia, eso no es fe prácticamente. Si me amáis y guardáis mis mandamientos, eso está hablando de fe. No, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, claro. ¿Por qué? Porque si tú no escuchas la palabra de Dios, tú no sabes lo que son los mandamientos del Señor y no sabes cómo actuar con fe. Hoy en día el concepto de fe parece un concepto místico, ¿verdad? Hermano, pues ten fe, ¿verdad? La gente está relacionando ese concepto con un positivismo y una actitud de hacer las cosas bien, pero no es la palabra que Dios está diciendo. Cuando dice, mi hermano, tú ten fe, si lo traducimos al hebreo, quiere decir, mi hermano, camina conforme a la voluntad del Señor, conforme a sus mandamientos. Pero hoy en día escucha la gente la fe, pero griega, que es la fe pistis. La gente dice que la fe es decir las cosas que no son como si fuesen. Ahí es donde empieza todo el patinaje, patinar la gente con estos conceptos. Porque entonces la gente comienza a hacer declaraciones como si fuera un acto de fe. No, la fe se constituyó como aquellas prácticas visiblemente que el pueblo hacía basado que en una estructura moral que el Padre estableció. Es decir, cuando yo obedezco al Señor, estoy en fe. Cuando no lo obedezco, lógicamente pisoteé la fe. Ahí es donde es muy importante, porque la gente hoy no relaciona la palabra fe con esos aspectos. Entonces la gente dice, ¿tú crees que Dios te puede sanar? Ten fe, ¿verdad?
¿Hasta qué punto podemos utilizar eso? ¿En qué sentido? Bueno, no puede decir, el Señor sana, pero después que Dios va en tu vida, ten fe, es decir, camina de acuerdo a la voluntad del Señor. Ese es el concepto que el Padre determina en lo que es la construcción misma de la palabra fe. Bien, entonces la alianza, la relación con Hashem, con el Eterno, con Adonai, el bautismo no solo implica una creencia religiosa, sino también una nueva forma de entender la moral, la justicia y la historia. La relación con el Eterno se establece mediante una alianza en la cual el pueblo asume compromisos éticos y espirituales. Entonces, cuando yo voy y obedezco el día del Señor, eso es tener fe. Cuando entrego mis ofrendas, eso es tener fe. Cuando celebro la Santa Convocación, eso es tener fe. Es decir, eso dice la Escritura, lógicamente, dar frutos dignos de arrepentimiento. Te está diciendo, ten fe directamente. ¿Ok? Entonces, ahí es donde el Señor tiene que operar en nuestra vida. Responsabilidad universal, Adonai no solo es el creador del pueblo judío, sino de toda la humanidad. Esto implica una responsabilidad moral que trasciende lo individual y se proyecta hacia la justicia social, la equidad y el respeto por el prójimo. Entonces, esa construcción de la memoria y la tradición, la historia del pueblo judío no se transmite únicamente a través de hechos, sino también mediante la memoria, la tradición oral y los textos sagrados. Esta forma de preservar la historia permite fortalecer la identidad colectiva y mantener viva la relación con el Todopoderoso a lo largo del tiempo. La narrativa histórica se convierte en una herramienta pedagógica y espiritual mediante el cual cada generación comprende su origen y su propósito. En este sentido, la memoria no es solo recuerdo, sino también compromiso con los valores y enseñanzas transmitidas. Y el texto bíblico resalta esta importancia al afirmar, acuérdate de los días antiguos, considera los años de muchas generaciones, Deuteronomio 32:7. Y este llamado a la memoria refleja la necesidad de comprender el pasado para orientar el presente y proyectar el futuro. Alguien decía alguna vez, el que no conoce la historia está condenado para repetirla. De mucha gente que lo ha dicho, hay uno que lo dijo que se llama Napoleón Bonaparte, emperador francés. El que no conoce la historia. Por eso la historia, cuando uno estudia historia, eso lo reitera mucho. Los profesores míos, que también eran licenciados en ciencias sociales o historiadores, algunos eran abogados también. O sea, la gente está acostumbrada a que la historia es como solamente narrar los hechos pasados. No, la historia es tan importante porque te ayuda a construir, a entender el presente y también a construir tu futuro. Porque tú partes de lo pasado precisamente para decir, con razón está pasando esto y también determinar lo que puede modificarse o mirar hacia el futuro. La historia es clave en muchos otros aspectos como tal. Después llega un momento, y eso lo vamos a ir hablando después, toda la estancia en Egipto y su esclavitud como tal. Bien, la memoria y la tradición, el legado permanente, la historia es a través de la transmisión oral, relato y enseñanza compartida de generación en generación. Celebras dos textos sagrados, escritura de la Torá y otros libros bíblicos. Primero, lógicamente, existió la Torá era los primeros 5 Moisés, nosotros conocemos como Pentateuco. Después se formó el Tanakh, nosotros lo conocemos como Antiguo Testamento en ciertos rasgos, y lo que es Brit Hadashah, que es el Pacto Renovado o Nuevo Testamento. Celebraciones, festividades que conmemoran eventos históricos, esto es muy importante. La continuidad, mantenimiento de la identidad a través del tiempo. Aquí dice el texto, Deuteronomio 32:7, acuérdate de los días antiguos, considera los años de muchas generaciones. Y las reflexiones finales, como este preámbulo que analizamos sobre orígenes y contexto del pueblo judío, podemos retomar algunas cosas. La identidad más allá del territorio. La identidad no depende únicamente del territorio, sino de la construcción de valores y creencias compartidas. Esto es muy importante. Porque hay personas, por ejemplo, la mayoría de los que salieron de Egipto, que nosotros le llamamos israelitas, realmente donde nacieron. En Egipto,
O sea que por nacimiento eran egipcios, eran egipcios, eran egipcios. Pero ahí es donde vemos que la construcción de valor y creencia va más allá. Entonces se dan cuenta que hay muchos futbolistas que nacen de pronto en Inglaterra y dicen, no, lo que pasa es que yo voy a defender a Colombia. Pero su nacimiento es inglés. Porque su padre o uno de sus padres es colombiano, entonces le voy creando la cultura y el amor por nuestro país. Esa es la gran diferencia entre el concepto de nación, el concepto de Estado y el concepto de país. El concepto de nación trasciende mucho más allá. Un judío en Colombia sigue siendo judío. Aún si su hijo nace acá, él lo cría con los fundamentos de su cultura judía. Aún naciendo acá. Eso sucedió en Egipto. Nacieron todos en Egipto. 400 y más años, algunos 430 que están esclavizados, todos nacieron en Egipto. Eran nacionalidad egipcia. Sin embargo, ellos en cierta medida sabían que eran hebreos. No era por territorio, era por concepto de nación. Y esa nación se fundamenta a través de valores y creencias compartidas. Eso es nación como tal. Transformación social. La fe en Adonai se convierte en un elemento transformador que define no solo la espiritualidad, sino también la organización social y política. Una pregunta. Si todas las ramificaciones del cristianismo, 45,000 aproximadamente, creen en el mismo Dios, ¿no sería que todos practicaron lo mismo? ¿Verdad? Porque si la fe en Adonai se convierte en un elemento transformador, la fe quiere decir la obediencia en los mandamientos de ese mismo Dios que tenemos todos. ¿Qué tal un padre que te diga a ti, Laurita hija mía y Michelle hija mía? Entonces yo a Laurita le digo una cosa que haga y a Michelle le digo otra cosa que haga. ¿Eso qué? O sea, eso es algo muy raro, ¿verdad? O sea, como padre yo quiero que inculco la misma norma a las dos y las dos tienen que cumplirla de una manera. Porque si de alguna manera viene Michelle y para los fines de semana en fiesta, entonces Laurita me dice, ¿y ya porque si voy a fiesta? No, Laurita, lo que pasa es que la ley para ti es quedarte aquí. Y la ley para ella es ir a fiesta. Dice Michi, ¿por qué me toca a mí la fiesta y no a Laura? Entonces, hacemos lo contrario entonces. Entonces, te das cuenta, o sea, yo no puedo tener un Dios que le diga una cosa a uno y una cosa al otro. ¿Qué dice el Señor? La misma ley será para quién? Para natural como para el extranjero. Pero el extranjero hoy se cree más santo que el natural. Sabiendo que Pablo lo exhorta, dice, no vaya a creerte más. Tú fuiste inyectado ahí porque el Padre se compadeció contigo y ahora te crees más que el olivo verdadero, ¿verdad? Eso es lo que está sucediendo. Que la línea de la cristiandad entonces se cree más santo que los verdaderos, lógicamente a quien se le dio la palabra. Que el Señor por compasión tuvo endurecimiento en parte a algunos de ellos y a nosotros nos dio la libertad de conocer a Yeshua, a Jesucristo, es otra cosa. Pero no podemos estar creyendo lo que sabemos más que ellos. A ellos se le dio, lógicamente, esa palabra. Gloria al Eterno que nos dio la revelación de Jesucristo, de Yeshua HaMashiach. Pero ahí es donde tenemos otro que mirar. Revolución, la que sigue. El monoteísmo representa una revolución conceptual que influye en muchas civilizaciones posteriores. Hay religiones monoteístas. Aun cuando ustedes ven en investigación, dice que el cristianismo es una religión monoteísta. Así dice. Sin embargo, la práctica de muchos del cristianismo no refleja un monoteísmo. Pero dice que se construyeron las tres grandes religiones monoteístas, el judaísmo, el islamismo y el cristianismo. Sin embargo, tú entras en el cristianismo y hay religiones que son, o denominaciones que no son monoteístas. No, lo que pasa es que sí creemos en un solo Dios, pero creemos en otro que es Dios. O sea, como dice el enredo, y después viene el ejemplo de huevo, de tal cosa, que huevo tiene cáscara, que tiene yema, que tiene la cosa, y entonces explican mi hermano, entonces mejor vamos a fritarlo o sancochado. Entonces, llega un momento que la gente, porque no se puede explicar eso, ¿verdad? Lo explican de esa manera. Y tú puedes coger la misma carne, comerla frita,
sancochado, horrible. ¿Oíste? Que con mi hermano, ya tú, yo creo que tú tienes que estudiar gastronomía con tantas explicaciones de alimentación. ¿Por qué no es así? Memoria como herramienta, la memoria histórica es clave para la preservación de la identidad, especialmente en contextos de cambio o crisis. Relevancia contemporánea, el estudio de estos orígenes invita a reflexionar sobre la importancia de los principios éticos y espirituales en la construcción de las sociedades contemporáneas. Entonces, ¿qué sucede? Que estamos estudiando el pueblo que incidió en nuestras creencias, en todas las líneas y credos del cristianismo, y que incidió también en otras culturas como tal. O sea, conocer esto implica también de dónde venimos en cierta medida y quién transformó nuestra vida, en este caso, un judío, Yeshua HaMashiach.